Pasamos ahora, vamos a dar la palabra a Jeromo Aguado, que nos va a contar qué es eso de ese proyecto de Volviendo al Campo, ¿no? Y lo que estáis haciendo ahí desde Amayuelas. Muy bien, buenos días a todas. Yo quería agradecer primero que nos hayáis invitado a Volviendo al Campo, a compartir con vosotras lo que es nuestro pequeño proyecto, que aunque está ubicado en Amayuelas de Abajo, su ámbito de actuación es Tierra de Campos, ¿no? Yo vengo de Tierra de Campos, soy campesino. Tenéis hablando aquí a un campesino de Tierra de Campos, preocupado por lo que acontece en nuestros pueblos desde hace muchas décadas, pueblos que cada vez les veo con menos futuro. Y de paso quería agradecer el estudio que habéis hecho. Me parece muy interesante porque habéis aportado datos que me han sorprendido. Entonces me gustaría que me pasarais el estudio. Daros las gracias por ese trabajo, me parece muy importante, ¿no? Bueno, yo quería hacer unas pinceladas primero para contextualizar lo que yo quiero decir. La primera parte es que la gente que estamos en torno a este proyecto de Volviendo al Campo no estamos haciendo nada extraordinario. Simplemente sentimos la obligación de acoger y de restituir la deuda que tenemos los seres humanos de los países opulentos con las gentes del mal llamado tercer mundo. Deuda que no hemos pagado todavía, ¿no? Y quería empezar con un pequeño texto de un libro de Galeano que se titula Espejos. Me vais a permitir que lo lea. Dice Galeano: Fundación de la inseguridad ciudadana. La democracia griega amaba la libertad, pero vivía de sus prisioneros. Los esclavos y las esclavas labraban tierras, abrían caminos, excavaban montañas en busca de plata y de piedras, alzaban casas, tejían ropas, cosían calzados, cocinaban, lavaban, barrían, forjaban lanzas y corazas, azadas y martillos. Daban placer en las fiestas y en los burdeles, y criaban a los hijos de sus amos. Un esclavo era más barato que una mula. La esclavitud, tema despreciable, rara vez aparecía en la poesía, en el teatro, en las pinturas que decoraban las vasijas y los muros. Los filósofos la ignoraban, como no fuera para confirmar que esa era el destino natural de los seres inferiores, y para encender la alarma. Cuidado con ellos, advertía Platón. Los esclavos, decía, tienen una inevitable tendencia a odiar a sus amos, y solo una constante vigilancia podrá impedir que nos asesinen a todos. Y Aristóteles sostenía que en el entrenamiento militar de los ciudadanos, era imprescindible por la inseguridad reinante. Intuyo, esto ya no es de Galeano, es mío, que la realidad no ha cambiado mucho. Hoy los esclavos se costean su propio viaje. Y aparte de pagar el viaje, muchas veces no llegan, que son los miles de personas que están en el mar Mediterráneo. Era simplemente para provocar. Bueno, yo creo que más que integrando, como es el título de la mesa redonda, concepto de integrando yo creo que es un concepto políticamente correcto, pero que tiende a seguir asimilando. Desde Volviendo al Campo nos identificamos más con el espíritu o la mística del compartir. Volviendo al campo puede que sea en estos momentos como una metáfora, ¿no? Cuando todo el mundo habla del abandono y de la España vaciada. Bueno, para nosotros es un poco metáfora y una necesidad. La mayoría de los que participamos en este proyecto y participan en este proyecto, me refiero a los inmigrantes,
proceden de comunidades campesinas. Y poco a poco vamos corroborando cómo ellos, y hablo en masculino porque tenemos muy poca presencia femenina, son víctimas del mismo proceso que sufrió o sufrimos las gentes del medio rural en nuestro país. Yo creo que ellos y ellas son los expulsados de la tierra, son los expulsados de las comunidades y son los expulsados de sus culturas. En ambos contextos se hace urgente regresar a la tierra. En el norte, en el sur, en el este y en el oeste. Y yo creo que hay que regresar a la tierra, y esto ya tiene mucho que ver con el espíritu de Volviendo al Campo y con la mística que llamo yo, porque en ello está la respuesta a 4 grandes problemas y 4 grandes desafíos que tiene en estos momentos la humanidad. La crisis climática, que todos los días aparece en los medios de comunicación, la crisis energética, la crisis demográfica y la crisis alimentaria. Yo, desde mi punto de vista, y creo que los compañeros de Volviendo al Campo, no creemos que se puedan abordar estas 4 grandes crisis sin el regreso a la tierra, sin que el ser humano vuelva a la tierra. Y por eso lo vemos como una alternativa. No solo es el nombre de nuestra asociación, sino que es una alternativa para millones de seres humanos. No quiero entrar, por supuesto, en por qué es la alternativa, porque serían 4 ponencias diferentes. La crisis climática, la energética, la alimentaria y la demográfica. Sí me quiero situar un poco en la demográfica. La vuelta al campo es necesaria también en términos demográficos porque no hay salida. Los compañeros de Tabanera acuñaron la idea de que lo que hay que hacer es vaciar Madrid, porque el problema no es el medio rural, sino es qué modelo de desarrollo hemos construido, que hemos concentrado a más del 50% de la población mundial en entre unas 100 ciudades del mundo. Esto es una bomba de relojería. Y por eso se hace inminente ese regreso a la tierra, ¿no? Y a recuperar ese equilibrio entre territorio y demografía. Y eso es lo que tenemos en el Estado español. Como solo vivimos 2 millones de habitantes en un territorio que ocupa, bueno, en una extensión que ocupa el 70%, entre el 60 y el 70% del territorio, que somos las personas que vivimos en los pueblos de menos de 1.000 habitantes, entre 1.000 y 2.000 habitantes. Bueno, nuestro proyecto, el proyecto Volviendo al Campo, intenta compaginar dos objetivos. La acogida, porque es una realidad y que vuestro estudio muestra con mucha objetividad, y la formación, principalmente de gente sin papeles. Es decir, gente que se les niega el derecho de estar aquí porque no tiene unos papeles, sencillamente, ¿no? Y les ofrecemos 3 cosas sencillas, ¿no? Se le ofrece la oportunidad de una experiencia formativa que para nosotros tiene como 5 o 6 ideas fuerza. La primera, la oportunidad de la experiencia de vivir de otra forma en el contexto de los opulentos y de los privilegiados, que somos nosotros. Y para nosotros esa otra forma es vivir trabajando la tierra, el ganado, en contacto con la naturaleza, a partir de compartir con ellos nuestras prácticas o nuestra praxis. Aprender y capacitarse en oficios necesarios para la vida rural y que pueden ser potenciales demandas de empleo. Albañilería, fontanería, pintura, etcétera, etcétera. Y dentro de estos aprendizajes también incorporamos el tema del idioma, que es una barrera, la mayor barrera que tiene
estas personas, ¿no? También la ocasión de participar en proyectos de desarrollo comunitario. Y trabajamos mucho la integración con la comunidad, en el entorno donde vive, que participen en las actividades que programa el entorno y que el entorno les empiece a ver como unos semejantes, de igual a igual, ¿no? Trabajamos mucho el intercambio cultural entre iguales, entre ellos y nosotros y ellos, y ellas y ellos. Y también trabajamos la idea fuerza de participar en un proyecto donde aprendemos o ejercemos o practicamos el ejercicio del aprendizaje comunitario. Cómo aprender a vivir los aspectos comunitarios de la vida, porque son la fuerza para poder, desde nuestro punto de vista, poder sobrevivir en entornos tan difíciles y además en un sistema que desprecia a las personas y que prima el dinero. Esas son como las ideas fuerza, ¿no? Y la experiencia educativa la desarrollamos en tres ámbitos, ¿no? Un ámbito es las casas donde residen. Las casas donde residen, bueno, la experiencia educativa parte también de que ellos, tienen que ir, es una casa antigua de un pueblo, en Amayuelas de Abajo, y otra que tenemos ubicada en una finca donde hacen las prácticas de temas de agroecología, ¿no? Pues son casas que ellos las van rehabilitando y la propia rehabilitación de su propia casa sirve de aprendizaje. Y la casa es el lugar donde tienen que aprender a convivir entre diferentes culturas y diferentes pueblos, que no es fácil. Quizá es el inconveniente mayor, donde tienen que aprender a autogestionar su propia comida o su propia alimentación, que participan también en el cultivo de sus propios productos, ¿no? La tienen que limpiar, la tienen que hacer acogedora. Es uno de los ámbitos más importantes de la tarea educativa. El otro ámbito es las fincas donde producimos parte de su alimentación. Tenemos 3 fincas, una donde se produce horticultura y otra finca donde tenemos ganado, ovejas, pollos, y donde hacemos una práctica de agricultura ecológica, agroecología, agricultura local, agricultura campesina. Para mí tendría que ser agricultura sin adjetivos, porque cuando le colocamos el adjetivo lo prostituimos. Entonces, ese es otro espacio donde bueno, pues intenta aprender todo lo relacionado con la naturaleza y todo lo relacionado con el regreso a la tierra. Y el otro espacio educativo es el entorno, los pueblos, donde participan y con las gentes que tienen relación, con las asociaciones. Para nosotros esto es muy importante. Son los 3 espacios, ¿no? Yo participo en este proyecto desde la parte productiva. En mi aportación, yo soy campesino, pero hago agricultura ecológica. Me gustaría hacer agricultura sin adjetivos, pero bueno, esto está un poco de moda, ¿no? Y yo inicié la experiencia, yo me incorporé al proyecto el proyecto tiene cerca de 7 años ya, y me incorporé un poco más tarde. Pues me incorporé como un educador bancario. Los que estáis aquí de educación social, las que estáis aquí participando en esta formación reglada, yo también me situé como un educador bancario donde yo consideraba que tenía los conocimientos y ellos no sabían nada, y yo les iba a enseñar mucho de esto de la agroecología y de la agricultura ecológica. Pronto descubrí que era necesario volver a Freire, Paulo Freire, no sé si le habéis estudiado en esta universidad, ¿no? Paulo Freire, que nos enseñó hace muchos años a las gentes de los movimientos de educación popular que nadie educa a nadie, sino que nos educamos juntos en el acto de hacer y en el acto de dar respuestas a las necesidades cotidianas que tenemos los seres humanos en la vida. Y aquí es donde crecemos y nos educamos en igualdad de condiciones. Y tuve que volver a Freire, ¿no? Porque descubrí que tenía muy poco que enseñarles. Muy poco que enseñar. Es más,
construí un proyecto educativo que tenía más de 100 y pico páginas. Objetivos, contenidos, metodologías, y lo tuve que tirar a la papelera. El diálogo y la comunicación horizontal es mi método. Yo dedico horas a hablar, pero no por hablar con ellos, pero no por lo que les vaya a enseñar, sino por lo que estoy aprendiendo cotidianamente con ellos. Es más, mi mayor satisfacción es que Jafar aprendió a hablar español conmigo, un compañero de Níger que no sabía ni papa, nada, no sabía nada de español. Y aprendió a hablar español conmigo. Digo, pero ¿cómo va a haber aprendido este hombre a hablar conmigo si yo tengo dificultades para hablar el castellano correctamente? Y claro, el método era, aprendía carrete y carrete, y Jafar, carrete, 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 y repetía el carrete 50 veces. Oveja, 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 un método freiriano totalmente. Aprendí a hablar, un milagro de la naturaleza, y de lo cual me siento orgulloso, ¿no? Pero la clave ha sido la comunicación, el diálogo horizontal, ¿no? Y mediante la práctica de gestionar la granja donde participan conmigo en estos temas de formación agroecológica, intentamos abordar 3 grandes desafíos. Cómo recuperar la autonomía alimentaria, el otro la autonomía energética y el otro la autonomía personal. 3 autonomías que el modelo de economía global llamado capitalismo ha intentado destruir a toda costa, en el norte y en el sur. Y por eso se ha preocupado mucho de desmantelar las culturas campesinas, de donde proceden mayoritariamente la inmigración. Porque en la medida que desaparecía el campesinado, desaparecía una forma de gestionar la vida de manera muy autónoma y muy independiente. Esta para mí es el fundamento de las agriculturas campesinas. Y trabajamos mucho estos temas de manera práctica, en la FICA, y todos los días. Y esto nos lleva a forzar 3 valores que para mí son importantes a la hora de abordar la inmigración desde el mundo de los opulentos. Yo creo que hay 3 necesidades que tenemos que cubrir que se convierten en valores. Son las 3 Cs que yo llamo: el cobijo, la comida y el cariño. Son 3 necesidades vitales, pero no para ellos, sino para nosotros también. Para nosotros también. 3 necesidades que en la sociedad de consumo donde estamos no las damos importancia, porque creemos que todo lo podemos conseguir a través del dinero. Y esto es una falacia, y es una mentira. Esta es mi pequeña aportación, y después están los compañeros, parte de los compañeros del equipo que trabajan con nosotros. Sí decir una cosa que se me ha olvidado: los recursos con los que apoyamos este proyecto, ¿no? Hay como 3 recursos. El recurso más importante es el recurso humano que está en torno a él, ¿no? Y hay como 4 perfiles de recurso humano. Uno, los socios, el equipo que dinamizamos. Somos un equipo en torno a 9, 11 personas, no tengo el dato exacto, que nos juntamos cada 15 días y le dedicamos un poco de nuestro tiempo a dinamizar volviendo al campo. Después hay otro perfil que son asociados o vinculados al proyecto, que son gente que nos presta mucho de su tiempo y también muchos recursos económicos, mucho apoyo económico, ¿no? Hay otro perfil que estamos empezando a poner en marcha, que es el perfil de las tutoras y los tutores, que es como la persona que cuando termina el proceso en volviendo al campo, la estancia en volviendo al campo, va a acompañar a esta persona en las 1001 dificultades que tiene para poder seguir en los pueblos donde se ubican. En definitiva, es una red. Y otro recurso que son las comunidades, ¿no? Y sí quería hablar de los resultados, que se me olvidaba. Hay unos resultados que me parecen excepcionales, ¿no? Por el programa han pasado
30 jóvenes. Y de estos 30 jóvenes hay 22 jóvenes que tienen trabajo en la comunidad de Castilla y León, principalmente en tierra de campos, ¿no? Trabajos diversos, muy relacionados con lo que habéis investigado vosotros. Trabajos donde ha habido patrones que les acogen con un mínimo de dignidad humana, pero hay otros patrones que les acogen como mera fuerza de trabajo y les explotan. Pero ellos necesitan el trabajo, porque sin el trabajo no tienen un contrato, y sin un contrato no tienen los papeles. Entonces, para nosotros es un éxito que 22 personas tengan contrato, papeles y un poco de dinero para devolver a sus comunidades. Y después, de esas 30 personas, en estos momentos hay 6 personas en la actualidad que están con nosotros, y hay como 9 personas que pasaron por el proyecto, pero que estuvieron poco tiempo y descubrieron que esto de lo rural y lo de la vuelta al campo no les interesaba mucho. Con todos seguimos manteniendo un vínculo constante y permanente, porque la acogida no termina cuando se van de nuestro proyecto, continúa. Y claro, todo esto nos desborda, y es para lo que hemos implementado esta figura de la tutora, el tutor, para que nos eche una mano. En la sala hay algunas personas presentes que van a empezar a desempeñar este papel. Y no tengo nada más que decir. Bueno, tengo muchas más cosas que decir, pero se me acabó el tiempo. Muchas gracias. Sí, bueno, creo que lo que nos ha contado Jeromo pone encima de la mesa algo que para mí también es muy relevante, y es el papel importantísimo que están haciendo las asociaciones allí donde a veces las administraciones públicas no están haciendo nada, se inhiben. Entonces creo que eso es algo que tenemos que hacernoslo mirar también, ¿no? ¿Quería decirnos algo? Sí, solo quería decir 3 cositas, que la población de extranjeros que vivimos en Aguilar, casi el 100% tiene trabajo. La mayoría se dedica al cuidado de personas mayores, que es lo que más... Y entre que tenemos la fábrica de galletas Bullón y las de Ciro y la hostelería. Entonces, yo siempre digo, desgraciadamente o afortunadamente, todos tienen trabajo, porque a veces es difícil juntarnos por el tema laboral, pero la mayoría hace a la asistencia de personas mayores y bueno. Luego quería decir, lo de presidente es un título más para los papeles que porque realmente siempre hay un equipo de gente que trabaja con uno. Llevo la cafetería del hogar de pensionistas de Aguilar de Campo, llevo 10 años trabajando con la Junta de Castilla y llevando la cafetería, que es lo que me ha hecho ver y tratar con gente mayor y bueno, a aprovechar y absorber toda su cultura y su conocimiento, que ha servido para crear incluso una asociación y recuperar tradiciones, como son los amarrones que se organizan en carnaval en Aguilar de Campo, que podríais pasar y verlo, y un poco ver lo que vivían y disfrutaban vuestros abuelos o bisabuelos, porque es una cosa que se está perdiendo aquí en Castilla. Y nada, pues simplemente eso, recalcar que también trabajo como que soy autónoma y padezco muchas historias como cualquier española. Muy bien. Como cualquier autónomo, como cualquier mujer también padezco. No. Bueno, pues hablemos. ¿Cómo es? ¿Cómo es el funcionamiento del proyecto? Que eso no... Bueno, sí, vale. El funcionamiento es... Bueno, nosotros, la mayoría de los compañeros que vienen a compartir vidas, sueños y esperanzas, vienen a través principalmente de una ONG que se llama Oruelo, de Madrid. También viene de una coordinadora de ONGs que trabajan en el mundo de la inmigración, que es CEPAIN. Y también han venido algunos jóvenes a través de otras ONGs. Pero principalmente, es más, con Oruelo tenemos un convenio de colaboración, bueno, trabajamos juntos, por decirlo de alguna forma, ¿no?
Ellos hacen como una primera selección de jóvenes que quieren venir a nuestro proyecto, de jóvenes que les puede motivar lo de venir al campo, y cuando hacen esa primera selección pasan con nosotros, vienen como una semana para conocer el proyecto. Están una semanita con nosotros, conocen las fincas, las casas, conviven con los jóvenes que están ya participando, regresan a donde están. Muchos de ellos están en la calle y les damos unos días para que se lo piensen, ¿no? Si optan por volver, pues vienen otro mes, como otro mes de prueba, ¿no? Para que conozcan realmente a dónde vienen, y si en ese mes las dos partes estamos de acuerdo, que nosotros vemos que encajan y ellos ven que es un lugar para ellos importante, de vida, pues ya no regresan ni a la calle ni a Madrid, ya no vuelven ya se quedan con nosotros, ¿no? En un principio el proyecto se diseñó para estar una estancia de 1 año y así lo hemos ejecutado. Bueno, muchos de ellos depende del perfil. Por ejemplo, a algunos que venían pues les faltaba 3 meses para tener los papeles. Entonces ahí se inicia, bueno, hay todo un apoyo, que no lo he comentado, todo un apoyo de papeleo impresionante, que es impresionante. Que la gente que lo lleva, no sé cómo no se vuelven locos, para que esta gente sea legal, ¿no? Y bueno, pues ahí se les ayuda a hacer todo ese proceso, ¿no? Pero bueno, si les faltan 6 meses, pues esta gente no llega ni a terminar el año, ¿no? de estancia con nosotros, ¿no? E incluso la mayoría no han estado 1 año, porque la mayoría enseguida en función de su situación personal se les empezaba a buscar un empleador, etcétera, etcétera, ¿no? El camino laboral, ¿no? Y ahora le estamos dando vueltas, bueno, creo que la decisión la tenemos tomada, de que, bueno, es decir, si se tienen que quedar más de 1 año, pues se quedan más de 1 año hasta que ellos encuentren un trabajo, un lugar donde trabajar, ¿no? Entonces, ese es un cambio que vamos a hacer, ¿no? En principio era 1 año, pero ahora pueden, de hecho, Jafar, que es el más antiguo que tenemos ahora, el que más tiempo lleva, pues ya se le acaba el año y va a continuar, ¿no? Y bueno, pues más o menos es eso, ¿no? El proyecto tiene una persona, solo tenemos una persona liberada a tiempo parcial, Alicia, que acaba de salir de la casa, que es la que más tiempo le dedica de forma permanente, y el resto de la gente son voluntariado puro y duro, ¿no? Dedicar muchas horas. Bueno, quería mentar a gente que ha dedicado mucha vida a esto, pero me va a echar la bronca y no quiero hacer excepciones, ¿no? Pero bueno, mucha energía hay que dedicarle, ¿no? Pero es energía retroalimentada porque, bueno, yo simplemente quiero transmitiros que de 1000 historias en las que he estado a lo largo de mi vida por defender esto de lo campesino, lo rural, en 1000 proyectos, en 1000 iniciativas, fácilmente que sea esta la iniciativa más placentera. Lo de placentera es una palabra que es muy hermosa, que me gusta mucho, ¿no? Que he tenido a lo largo de mi vida, ¿no? Todo sencillamente por lo que me aporta esta gente, ¿no? Bueno, yo creo que como decía Fátima, es el momento de hablar ahora, ¿no? Es el momento de que vosotros y vosotras planteéis, bueno, vuestras preguntas, vuestras reflexiones, vuestras ideas a todo lo que hemos estado contando aquí en esta mesa. Sobre todo me dirijo a la gente joven. Me ha encantado ver tantos estudiantes, tanta gente joven, futuros educadores y educadoras sociales, para escucharos, ¿no? Para escucharos, a ver qué pensáis, qué os sugiere todo esto, ¿no? ¿Alguien quiere? 1, 2. A ver, una palabra pedida por aquí, otra. ¿Estaba este chico antes? Este chico de aquí, el fotógrafo, el chico de la cámara. El chico de la cámara. Sí, me has intuido que tenía una pregunta, pero prefería que hablara primero otro.
Pero bueno, al escucharle a Claudia, pues enseguida me ha venido una cosa a la cabeza, ¿no? Ella hablaba del choque de cuando llegó aquí, de cómo vio en los pueblos una población muy envejecida y que le chocaba con sus poblados semirurales en Nicaragua, que 60.000 personas o gente muy joven. Entonces me venía la idea de la natalidad, ¿no? Que lo tocamos un poco del lado del tema, pero no hablamos de cara. Entonces, quizá en nuestra sociedad la natalidad es muy baja, está asociada un poco con el progreso, ¿no? Es un problema, pues igual que pues la mujer, digamos que al realizarse profesionalmente decide pues tener menos niños y luego la conciliación familiar pues no es la más favorable. En cambio, luego teníamos el otro punto de vista en el reportaje de Vinta, ¿no? Que como el padre decía, no, la mujer tiene que dedicarse a los niños, ¿no? Y entonces, como decíamos, pues tenemos que aprender algo del norte y del sur, ¿no? Quería saber si desde Latinoamérica podríamos aprender alguna experiencia. Y luego también tiene que ver con las ciudades y la rural, si es un problema nuestro en las ciudades o en lo rural, ¿no sería el mismo problema o cómo podría ser esto? Quizá mejor hacemos 3 o 4 preguntas y contestáis después todos, ¿no? Tenía la chica de rosa también. Sí. Que en mi caso, más que una pregunta, es una reflexión. O sea, me ha parecido muy interesante que había habido 2 personas que habéis explicado diferentes proyectos en pueblos y luego 2 personas inmigrantes que han explicado su experiencia, porque la mayoría de los casos, siempre que nos formamos con el tema de los inmigrantes, sí, la gente viene, nosotros tal, pero nunca llegamos a conocer la experiencia personal de cómo esas personas llegan o nos llegan a decir, sí, es difícil, pero bueno, pero no llegan a dar diferentes casos. Y pues era para agradecerlo la manera en la que habías hecho. Muy bien. Había otra pregunta. Bueno, sí, vale. Chica de blanco. Chica de blanco. Es que había alguien, pero no recuerdo ahora entre vosotras, ¿no? Bueno, pues, Bueno, pues chica de blanco y Natalia. Chica de blanco, Natalia. Bueno, lo primero, muchas gracias por vuestras ponencias y vuestras experiencias. Yo también quiero mostrar una especie de reflexión. Yo también soy rural y, bueno, una reflexión que tengo es más sobre lo que ha contado al principio Rosario, que es un poco la mentalidad que tiene la gente que ahora mismo está en el pueblo, sobre todo aquí más en Palencia, bueno, que es lo que conozco. La gente tiene una mentalidad muy cerrada a las raíces, como has dicho antes, y creo que eso es una especie de prejuicio hacia toda la gente que viene de fuera, ya que se establece como un patrón una especie de, yo es lo que noto a veces, una especie de clasismo hacia la gente que está fuera, viene de fuera y es como, estás en un rango inferior al no tener las raíces y haber vivido ahí siempre. Es una especie de prejuicio que veo yo en la gente que está en el pueblo y yo creo que eso es uno de los mayores problemas al aceptar gente de fuera. Y bueno, vuestros proyectos me han llamado muchísimo la atención y eso, me gustaría saber un poco cómo luchar contra ese prejuicio a la hora de que venga gente nueva, que es lo que se necesita. O sea, la gente tiene el prejuicio hacia la gente que viene de fuera, pero a la vez la gente necesita, o sea, los pueblos necesitan gente. Y bueno, pues esa es mi aportación. Natalia, arriba quería comentar algo. Bueno, quería agradecerles las ponencias de todos y todas, pero particularmente, no leo de acá los nombres, creo Claudia y
y Sonia, porque la verdad que lograron transmitir en primera persona un relato que tiene y que conmueve y que a su vez moviliza un montón. La verdad que nunca se escucha con tanto detalle también esto, ¿no? Y en detalles tan simples como pensar por qué una persona puede emigrar, que es la leche con agua, ¿no? Y lo que eso implica también para una familia que quiere criar a sus hijos o que quiere tener una vida, un plan de vida y de desarrollo. Así que gracias por poder también conceptualizarlo también en esta instancia, ¿no? Y exponerse y poner el cuerpo y el relato y las emociones en compartirlas con todos y todas. Por otro lado, lo que quería preguntar es, no leo tampoco de acá el nombre y soy malísima, a la profesora en relación a la investigación, si han pensado estrategias para la transferencia de los resultados y cómo comunicar esos resultados también a las comunidades donde estuvieron trabajando y a otras también, porque me parece que tiene una potencia increíble el proyecto de investigación, justamente para diseñar políticas públicas basadas en datos. Y después, si notaron también en relación a los resultados una tendencia a homogeneizar a la mirada de los inmigrantes, ¿no? Como lo noto como muy polarizado entre aquellos que sentían la amenaza y no, pero a su vez los inmigrantes adentro de una comunidad rural también me imagino que son súper heterogéneos, ¿no? Por el destino y todo. Si eso lo problematizaron también en la investigación. Y después una aclaración también, me parece, para Marcos, en relación a la natalidad y la decisión de las mujeres me parece importante también aclarar que muchas veces lo que pasa no es lo que interfiere en la natalidad o en el aumento de la natalidad, no es la actividad profesional de las mujeres, sino que la inexistencia de políticas públicas de género es lo que condiciona también la elección entre tener o no tener hijos o una vida profesional, la incompatibilidad. Pero esa incompatibilidad también es generada por el Estado, ¿no? Bueno, pues yo creo que hacemos... bueno, otra pregunta y hacemos otra pregunta. Ante todo, muchísimas gracias por la ponencia y sobre todo por la parte emotiva que habéis compartido. Yo también soy inmigrante, llegué a España hace 15 años y aunque no haya llegado en el medio rural, la experiencia es exactamente la que habéis traspasado a los oyentes, ¿no? O sea, es una sensación, de hecho se me removió bastante de recordarme cuando he pisado el aeropuerto, cuando sales por las calles, por la polarización que hay entre inmigrantes y población de origen. Y es bastante rico para que en una sala que es básicamente de españoles se puede escuchar en primeras personas la experiencia, porque como bien ha dicho Elena, siempre se habla mucho desde quizás de números y de una lejanía, pero nunca tenemos personas en primer lugar contando y abriendo sus experiencias. Entonces, muchísimas gracias. Por otro punto, linkando un poco con lo que ha dicho Malena y Natalia, me gustaría saber si dentro de las asociaciones o dentro de vuestro trabajo, si hay planes o proyectos pensados para realmente acceder a la comunidad de origen, en el sentido de que no haya la polarización y sí que haya un puente un poco más en la receptividad de los inmigrantes, ¿no? Porque aún en grandes ciudades pasa lo mismo. Yo he sido apoyada, entre comillas, por los brasileños que me han recibido, pero siempre me sentí una lejanía muy considerable hacia la cultura española en cuanto a la receptividad. Una vez que ya empiezas a trabajar con ellos, en el medio de ellos, entonces parece que te aceptan desde otro punto. Ya te miran como, pues, por ejemplo, en mi caso, que mi idioma materno es el portugués, pues el hecho de que yo hable bien el portugués, pues me miran como de igual. Pero tengo amigos que, por ejemplo, que tienen más dificultad con el idioma y siempre como que les tienen una mirada un poco más inferior, ¿no? De decir, bueno, tú llevas tantos años, pero hablas tan mal el castellano aún, como que parece que no están a la altura
de la cultura española, ¿no? Entonces, me gustaría saber si en el entorno, en las capitales sí que ya hay proyectos y un puente un poco más permisivo entre esa polarización. Me gustaría saber si tenéis también en vuestros proyectos un poco de captar la población de origen, en el sentido de que haya admiración, empatía y haya proximidad, no solo el respaldo hacia el inmigrante, pero para el inmigrante es muy importante sentirse parte del entorno, no solo estar con las condiciones básicas suplidas en el sentido del trabajo, de la casa, pero que también sentir que sus vecinos le miran como igual y que las personas pues le integran en la misma sociedad. Gracias. Bueno, Claudia, creo que es la primera a la que te han preguntado. Sí. Sonia y yo después. A ver, un poco con tu respuesta, bueno, me causa un poco de ironía porque la baja natalidad es sinónimo de progreso y la alta natalidad es sinónimo de pobreza. Y aunque es cierto de que en los países latinoamericanos, sobre todo en Nicaragua, pues sí hay una alta natalidad y muchos lo asocian porque es cierto, somos un país bastante empobrecido. Creo de que no es, ¿cómo te digo? Creo que no es, o sea, el hecho de que el progreso creo que no es el factor de la baja natalidad en este país. Creo que el factor de la baja natalidad o que los pueblos no tengan población joven ha sido el hecho de cómo lo han vaciado, cómo no han instaurado recursos donde la gente pueda de alguna manera encontrar educación, encontrar servicios, encontrar modelos de trabajo. Si eso estuviera en los pueblos, la realidad sería muy diferente y la gente se plantearía tal vez tener otros planes de natalidad. Por decir, yo soy joven, tengo una pareja, vivo en el medio rural y un poco las condiciones del médico o de la situación de los colegios, ¿verdad?, de la educación, me hace replantearme un poco si quiero estar en el medio rural y poder tener hijos, ¿no? Porque lo que he visto muchas veces es que si tenés hijos en el medio rural, de alguna manera el sistema te expulsa, porque de alguna manera tenés que migrar con tus hijos por el acceso a la educación, por el acceso al médico o por el acceso a otro tipo de cosas, ¿verdad? Creo que lo que ha facilitado también la natalidad en los medios rurales en Latinoamérica es que el trabajo todavía es comunitario, el trabajo todavía es familiar. Las personas no se desplazan horas para ir a su parcela. Las personas van a media hora, a 15 minutos, 20 minutos a trabajar a sus parcelas y el trabajo es familiar y eso pues crea otras dinámicas y crea otros resultados en cuestión de natalidad. Ahora, eso también se vivía aquí hace muchos años y los resultados eran otros también, ¿no? Familias numerosas. Entonces, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice la compañera, que muchas veces las políticas públicas no tienen ese enfoque de género o no tienen esos enfoques en el cual puedan realmente hacer actos que incidan a mejorar la situación. Entonces, eso, no sé si te he respondido. Yo en cambio quiero decir que hemos pasado de un extremo a otro extremo. Porque yo sí vengo de una capital, somos 2 millones en la capital de Asunción. Y yo digo que pasamos de un extremo porque ahí hay falta de educación e inconsciencia, porque para traer 4 o 5 hijos y no les tengas que dar de comer, pues es falta de educación. Y lo que pasa es que luego hemos pasado aquí, yo veo a otro extremo, pero porque no hay servicios en el pueblo, en una ciudad rural. Nosotros tenemos ese problema en Aguilar de Campo. No tenemos pediatra, no tenemos guarderías 24 horas cuando hay fábricas que funcionan los 3 turnos. Entonces una madre o que también hay mujeres divorciadas o mujeres o padres de familia no pueden criar a sus hijos porque tienen que trabajar. Entonces ya no se plantean simplemente tenerlos porque no hay quien los cuide. Luego tenemos el problema en el medio rural de que hay pueblos como Barruelo, Brañosera, de que la mortalidad de la gente mayor es alta. La gente mayor se muere y no hay una regeneración. No hay gente joven, no hay niños, entonces eso está haciendo que los pueblos se mueran. Y encima, quitando servicios como es las escuelas o simplemente el médico de guardia,
pues ni te planteas o vivir en un pueblo y menos tener hijos. Entonces eso quería un poco decir que yo creo que las mujeres hemos pasado de un extremo a otro. No tener hijos porque no tengo manera ni de que me lo cuiden, o yo dejaría de realizarme como persona o como profesional. Entonces hay como que te han metido esa educación de que vamos a un extremo, de norte a sur. En cambio en Sudamérica, yo como sudamericana digo que en Paraguay como que hay sitios que ni hay conciencia. Y todavía hay mujeres que no pueden decir que no a sus maridos en cuanto a las relaciones sexuales. Sí. Y ya ni te digo permitirte a comprar un preservativo. El control prenatal. Tampoco hay ayuda de instituciones para que puedas acceder libremente o gratuitamente a eso. Entonces digo, hay una falta de educación y una falta de conciencia. Bueno, y hay muchísimas cosas en Sudamérica. Luego quería decirte que es que siempre he ido a muchos debates y van contando lo bonito que nos va ahora, pero no cuentan lo que te ha costado llegar a estar en esta mesa, o lo que te ha llegado a ser uno más de la sociedad. Luego, el tema de las campañas, yo creo que siempre he dicho que en un pueblo, una comunidad inmigrante, lo que tiene que hacer, si te planteas quedarte, es compartir, convivir y aceptar. No siempre lo mío va a ser más, ni lo tuyo siempre va a ser más, sino es simplemente aceptación. Y eso enriquece. Entonces, yo al final ahora ya hablo 3 idiomas, digo, el castellano, el español y el guaraní. O sea, que eso, y poco a poco, el día a día hemos estado con nuestros vecinos, amigos, porque todo el mundo vivimos prácticamente rodeado 24 horas por españoles, y que nos acepten, sin despreciar lo de ellos, porque la cultura española es impresionantemente riquísima por la multivariedad que tenéis, porque ir al País Vasco es ir a otro mundo, ir a Galicia es otra historia, o ir a Ávila, o ir a Tierra de Campos, o ir a la montaña palentina. Yo siempre digo que me faltan 7 vidas solamente para recorrer la montaña palentina. Así que yo creo que esa es la campaña que tenemos que hacer todos, convivir y compartir y aceptarnos. Bueno, me toca a mí las preguntas que me decía la chica de blanco. Me decía, la gente aquí es muy cerrada, una mentalidad muy cerrada, Castilla es muy cerrada. Yo no creo que sea una cuestión de Castilla, es una cuestión que está pasando en todas partes, donde llega gente que es vista como diferente y además es vista como inferior en principio, ¿no? Es verdad que estamos con una paradoja. Los pueblos necesitan gente, necesitan trabajadores, necesitan gente joven, y al mismo tiempo hay esa prevención, hay ese a ver qué vienen a hacer, a ver qué tipo de gente son. Hay muchos prejuicios, hay muchos estereotipos, y eso, por eso yo empecé diciendo que el crear comunidades acogedoras y cosmopolitas no es algo espontáneo, que hay que trabajarlo, hay que invertir recursos, hay que movilizar a gente, hay que tener una estrategia, hay que hacer políticas para favorecer esa acogida, ¿no? Esa acogida. Vosotros y vosotras vais a ser educadores sociales. Por ejemplo, yo creo que los educadores sociales tienen una tarea importante que hacer ahí, o los trabajadores sociales también, ¿no? Es decir, hay toda una serie de recursos que se pueden movilizar para trabajar la mediación intercultural, para trabajar por ejemplo, hablábamos el otro día en Segovia, desactivar bulos, ¿no? Los inmigrantes se llevan todas las ayudas sociales. Es mentira, es absolutamente mentira. Y son bulos que siguen circulando por ahí. Hay que desactivar esas fake news, esas falsas informaciones. Pero aparte de eso, yo creo que es muy importante a la hora de desactivar esos prejuicios, esa reticencia, es muy importante la convivencia, es decir, es muy importante la piel, es muy importante
que llegues a ver, como estamos viendo ahora, de primera mano las experiencias de personas inmigrantes que han llegado aquí y darse cuenta de lo duro que ha sido, darse cuenta de que lo único que quieren es lo mismo que queremos todos, que es tener una vida mejor y que nuestros hijos progresen y demás, ¿no? Entonces, yo creo que el desactivar eso tiene mucho que ver con ver al otro como una persona. Yo me estoy acordando una anécdota bonita. Estábamos entrevistando a una mujer marroquí en Tierras Altas de Soria y ella nos contaba cómo, no en Soria, sino en otro pueblo en el que había vivido antes, en Andalucía, cuando ella y su marido llegaron al pueblo, a un pueblo chiquitito, hubo una vecina que organizó una recogida de firmas para echarles del pueblo. Porque, claro, eran marroquíes, moros, ¿a qué vendrán a hacer? Vete tú a saber, tal, ¿no? Y me contaba esta chica cómo después, cuando ella tuvo a su hija, su primera hija en el pueblo, esa misma señora fue a visitarla, a llevarle pañales, a llevarle ropa, a decirle, estarás sola, echarás de menos a tu madre. Es decir, ya esa chica ya no era una mora, era una mujer que acababa de tener un bebé y estaba sola. De modo tal que todo aquello que esa señora tenía en la cabeza se cayó. Y de hecho muchos inmigrantes nos cuentan que el medio rural es bueno porque permite que los demás te vean como una persona, no como un rumano, o como un marroquí o como un latinoamericano, sino que te vea como una persona, con nombres y apellidos, y que se ponga en tu piel y que se dé cuenta de que tenemos muchas más cosas que nos unen que nos separan, ¿no? que las que nos separan. Entonces, sí, por supuesto. Un poco agregando lo que vos decías, desde la Asociación de Escuelas Campesinas se hacen eventos de interculturalidad. Y entonces, como nosotros no solo trabajamos con personas inmigrantes, sino también trabajamos con grupos de mujeres con educación no formal, encontramos a estos grupos en ciertos espacios en los cuales se comparten la cuestión de la comida, las tradiciones, el lenguaje, incluso espacios donde se dejan ver cómo son la cultura de uno y cómo son las culturas de los otros. Y creo que esto ha creado mucha empatía, ha tirado muchas barreras e incluso hay un sentimiento de solidaridad. En el pueblo de nosotros también hubo un caso de una chica marroquí que vino con su hija, estaba sola y claro, cuando vino al pueblo, ¿verdad? Era todos los tabúes habidos y por haber, todos los estigmas habidos y por haber y tal. Pero cuando ella empezó de alguna manera por necesidad, ella por su necesidad y la población mayor por su necesidad, ¿no?, a buscar los servicios de lo uno y lo otro, pues todo eso se quebró también, se tiraron todas esas barreras y ahora ella está incluida en la comunidad hasta tal punto de que la gente se interesa qué es lo que le pasa a ella, qué es lo que no le pasa, si está bien o si no está. Ahora, ella ha aportado también un niño más en el pueblo, ahora son 2 niños en el pueblo. Y eso la verdad es de que uno lo agradece. O sea, los niños en los pueblos pues son la alegría, ¿no? Son la alegría. Sí. Bueno, la otra pregunta, la que planteaba Natalia, el tema del proyecto, la transferencia. Bueno, este proyecto estamos concluyendo, de hecho ya termina, y precisamente estamos en este momento tratando de difundir todo lo posible lo que ha sido este viaje por la inmigración en el medio rural de Castilla y León. La semana pasada tuvimos unas jornadas en Segovia donde debatimos los resultados con alcaldes, con trabajadoras sociales, con personas migrantes, con personas de los medios de comunicación. Es decir, tratamos de hacer llegar esto a todas partes. Nuestra intención, espero que en diciembre lo tengamos listo, es tener un documento síntesis de las conclusiones, que queremos que sea un documento muy accesible, nada académico, nada oscuro, yo estoy empeñada en que llegue hasta el último municipio de Castilla y León, hasta el más pequeñito municipio,
hasta tiene que tener ese documento y tiene que poder utilizarlo para, de alguna manera, para ver este tema y para ver qué se puede hacer. Yo creo que es muy importante que efectivamente se pongan en marcha políticas, programas, políticas públicas de apoyo a la inclusión y a la interculturalidad en el medio rural, porque yo estoy convencida de que es un elemento, es clave para la supervivencia de las comunidades rurales. Es decir, si no somos capaces de que esta población se quede y se arraigue y sean nuevos vecinos, efectivamente el medio rural va a tener un futuro bastante oscuro, ¿no? Entonces es importantísimo trabajar este tema. Hablabas de la diversidad de miradas entre los migrantes. Efectivamente, los inmigrantes no son una masa informe. De hecho, en el estudio tuvimos muy en cuenta los diferentes orígenes nacionales. Aquí en Castilla y León hay como cuatro grandes, son cuatro o cinco grandes nacionalidades, ¿no? Tenemos los marroquíes, la gente marroquí, la gente que viene de Europa del Este, sobre todo rumanos y búlgaros, y la gente latinoamericana, donde hay diferentes comunidades, pero por ejemplo los colombianos, los ecuatorianos son comunidades muy amplias, aunque hay otras amplias, ¿no? Y sí que vimos que son personas que tienen diferentes pautas de asentamiento, tienen diferentes estrategias migratorias y se encuentran en situaciones diferentes, obviamente, respecto a las oportunidades de vivir mejor o peor en un pueblo, ¿no? No es lo mismo hablar español que no hablarlo. No es lo mismo ser ciudadano de la Comunidad Europea, como son los rumanos y los búlgaros, que no tener papeles. Entonces, claro, son situaciones muy diferentes. No es lo mismo pertenecer a la cultura cristiana que ser musulmán y arrastrar todos los estigmas de ser musulmán, ¿no? Entonces, claro, las situaciones son muy diferentes, pero yo sí lo que sí he visto, volviendo de nuevo a la piel, es que cuando una persona, sea rumana, sea búlgara, sea colombiana, sea ecuatoriana, sea marroquí, realmente consigue ser una persona, las barreras se derrumban. O sea, no hay todos esos miedos, esas cosas que tenemos ahí tienden a difuminarse, tienden a disolverse, ¿no? ¿Quieres comentar algo? No, simplemente, yo no sé si la pregunta que hacía sobre planes o proyectos para posibilitar la integración en la comunidad de origen se refería a la comunidad de origen o las de aquí. Eres del pueblo donde vienen. Vale. Sí. Correcto. Vale. Bueno. Sí. Vale. Bueno, yo voy a compartir un poco los intentos que hacemos nosotros para facilitar ese proceso, ¿no? Un intento que hicimos fue facilitar la integración a través del empleo, del autoempleo. Es decir, está claro que si tú tienes un trabajo y una actividad económica, te resulta más fácil integrarte eres ciudadano ya de primera, ¿no? Y se hizo un esfuerzo importante con el primer grupo de montar una empresa autogestionada, que fuera su propia empresa, ¿no? Y de hecho no nos salió adelante porque al final, eso compromete mucho, ¿no? Y aparte de que tiene muchas dificultades, si tiene muchas dificultades para los locales, imagínate para un inmigrante a montar su propia empresa. En este caso, las dificultades podrían salvarse porque tenían todo el apoyo del mundo por parte de nuestra asociación, ¿sabes? Pero no fue posible sacar adelante ese proyecto, ¿no? Porque al final ellos optan por un camino más corto, que
que es tener el contrato, los papeles y un poco de dinero para empezar a enviar a sus comunidades. Y menos arriesgado, ¿no? Nosotros trabajamos mucho, por ejemplo, colectivos con los que trabajamos la integración. Pues hay un colectivo que se llama Tú Haces Comarca, que es un movimiento en la comarca de Tierra de Campos muy combativo, muy vivo, que hace un encuentro, bueno, estamos por la movilización un poco de la comarca a través de encuentros itinerantes de las gentes de Tierra de Campos, ¿no? Y este colectivo participa mucho en lo de la España vaciada, ¿no? Han sido acogidos por el Bloque Joven, que ayer os hablaron del Bloque Joven, y tienen muchos encuentros con ellos, fiestas, encuentros, participan mucho con ellos, ¿no? Hay otro colectivo que se llama Jóvenes del Camino Santiago, también participan con ellos. Están los compañeros de Tabanera, que incluso aquí hay un trabajo muy interesante de participar de integración a través del mundo de la música, de sus culturas y sus raíces. Carlos está aquí, que es uno de los que trabaja con ellos. E incluso Merche, el año pasado, desde el teatro, bueno, ya está trabajando un poco el tema de la inmigración y es otro foco de integración. Aparte de que vayan al bar como una persona normal y se puedan tomar unas cervezas con la gente del pueblo, ¿no? Que eso yo personalmente creo que es lo que más integra también, ¿no? Pero sí quería contestarte, yo trabajo mucho con ellos en mis horas. Nosotros cuando hacemos el trabajo de la finca, llega el turno del café. Y el café para nosotros es un espacio educativo, de educación no formal totalmente. Y a partir de ahí abordamos muchos temas, ¿no? Y yo trabajo mucho con ellos el que regresen a sus tierras y a sus campos. Es decir, a África la vaciamos para tener esclavos en nuestras colonias. Y la vaciamos de gente. Y ahora la queremos vaciar para responder a las necesidades que no sabemos cubrir nosotros, las necesidades de los servicios para atender a nuestros abuelos, porque nadie les quiere atender, para atender a nuestros niños, para atender necesidades que nosotros no queremos cubrir. Y les necesitamos como mano de obra barata. Les necesitamos para que nuestras granjas superintensificadas, donde las vacas las hemos convertido en máquinas, produzcan mucha leche. Y les necesitamos aquí. Y yo trabajo con ellos, aparte de que regresen a su tierra. Y que todo el aprendizaje que han tenido aquí, pues habrá cosas que les sirvan allí en su tierra y en sus comunidades y otras cosas que no, ¿no? Y que no volvamos a vaciar África, porque hay un interés absoluto de vaciar África para apoderarse de las tierras por parte de las multinacionales. Y por eso les expulsamos de sus comunidades. Nos hacen un doble servicio. Les expulsamos como sistema, necesitamos que salgan de sus tierras y por otro lado les usamos como mano de obra barata, ¿no? Los nuevos esclavos que se pagan su propio viaje, como decía Eduardo Galeano. ¿Hay alguien que quería decir algo allí? Sí, sí, sí. O en Europa nos cuesta tanto, que dicen que cuidar a las personas viejas, qué duro es. Voy a sacar la frase esta, qué duro es, que tengo clavada un poco en el alma últimamente, porque ¿qué es duro? Amar es duro. Cuidar a un padre, cuidar a una madre, poder tener la suerte de dar de comer a un padre. Entonces la cuestión a mí me viene esto también por vuestro proyecto que tú comentas, porque ¿dónde queda la generosidad?
¿Dónde queda el amor en nuestra educación vital actualmente de nuestros másteres? ¿Dónde queda el amor a amar al otro que ahora necesita para que se vaya? ¿Dónde queda en la investigación esto? Porque es verdad, hay un hueco de necesidad vacío, llenan huecos. A mí esta frase que tú has dicho me golpea, ¿no? Por su realidad. Porque llenan huecos. Pero ¿qué pasa si solamente yo tengo que acompañar el hueco para que se vaya con la bolsa llena? Para que la mochila se vaya. ¿Dónde se nos queda Europa este aprendizaje? ¿O cómo podemos tocar este aspecto de compartir esta opulencia para que el otro se vaya? Y quería lanzar esto, porque lo recuerdo mucho con el cuidado a las personas mayores. Porque las personas mayores, cuando cuidas, tienen una cosa, y es que la persona mayor se va. Entonces solo te queda la generosidad que das para que se va. No es la infancia que la das porque va a criar y va a nutrir y te va a dar alegría por las calles, ¿no? Y me viene como una metáfora igual. No podemos cuidar a los viejos y a las viejas, lo sentimos como duro y una pérdida de tiempo, y entonces tampoco queremos dar generosidad porque no hay nada a cambio si se van, ¿no? Lo quería lanzar como un eje que me parece importante en la educación. Gracias. Bueno, sí, desde luego no solo están llenando huecos materiales, están llenando huecos emocionales y huecos, tantos huecos que tenemos, ¿no? Tenemos el traje tan desgarrado a veces, ¿no? en estas sociedades nuestras que, de todas maneras, a mí me parece muy importante que la gente que llega aquí se quede si quiere y se vaya si quiere. O sea, yo hace mucho tiempo que eso de arraigar gente me suena muy raro y yo creo que las personas tienen que buscar su proyecto vital y hacer lo que quieran hacer. Y si quieren, después de un tiempo de estar en el campo, irse a la ciudad, pues que se vayan también. Y si quieren volver, pues que vuelvan. O sea, la gente tiene que ser libre de buscar su vida y su proyecto en todas partes. Yo quería terminar un comentario respecto, se está hablando de programas, políticas, cómo incluir, cómo integrar, y aprovechando que aquí hay mucha gente de Castilla-La Mancha, que además me ha parecido precioso esto de que venga gente de Castilla-La Mancha, Castilla y León y os juntéis y habléis y demás. Quería comentaros cómo a raíz del proyecto InmiRural nosotros nos enteramos que en Castilla-La Mancha hubo unos programas ejemplares desde mi punto de vista, unos programas de intervención en el medio rural que eran los Servicios de Atención y Mediación Intercultural, los SAMIs, que funcionaron muy bien en Castilla-La Mancha y que fueron desmantelados a raíz de la crisis. Es decir, que llegó la crisis y desaparecieron, se les quitó todo el dinero y todo lo que estaban haciendo allí. Y os recomiendo a los que estáis aquí que si tenéis ocasión, lo había comentado con Fátima a ver si nos daba tiempo a verlo, pero ya es un poco tarde, que veáis un pequeño documental que hicieron en los servicios sociales de Villamalea. ¿Conocéis? No sé, Villamalea está en La Manchuela, en Albacete. Es un pequeño documental que se llama Villamalea, Historias Circulares. Está en YouTube, se puede ver, dura unos 15 minutos. Y fue un intento de crear esa empatía, de crear esos puentes, de hacer ver a la gente de los pueblos cómo en el fondo la experiencia de esas personas que llegaban al pueblo era muy parecida a la experiencia de los abuelos que en los años 60 y 70 habían emigrado a Alemania, a Francia, a Holanda, y cómo era muy parecida a la experiencia de los jóvenes españoles que actualmente no encuentran trabajo aquí y son cualificados y tienen un título y tienen que irse a trabajar fuera. Y era la mezcla de todas esas historias y me pareció una forma preciosa de generar empatía, ¿no? De generar empatía
entre la población local, entre la población inmigrante y bueno, ir trabajando el cosmopolitismo, ir trabajando la interculturalidad. Villamalea, historias circulares. Si tenéis ocasión, vedlo porque merece la pena. ¿Sí? Bien, aprovechando que, bueno, tanto el proyecto Volviendo al Campo como Escuelas Campesinas estamos ofreciendo prácticas a los y las estudiantes de educación social, que además coincide hoy que han estado presentando el compañero de Claudia y Enrique del Río. Las chicas aquí presentes. Ah, perdón. Es que estaba David en el título. Pues genial. Estaban precisamente presentando las dos experiencias como propuestas de prácticas que queremos ofrecer. Muchas veces los y las estudiantes buscan o asumen como normal prácticas que son absolutamente convencionales, o sea, más de lo mismo en la misma mismidad, solo porque está cerca de casa, solo porque ya está puesto en el papel. Y yo creo que hay un gran espacio en el medio rural con diferentes grupos, diferentes posibilidades para que a través de las prácticas podáis vivir experiencias muy ricas. Y eso, por lo menos aquí en Palencia, pero yo creo que también es una posibilidad para los de Castilla-La Mancha venir a hacer prácticas en Palencia, para los de Palencia ir a hacer prácticas en Castilla-La Mancha. Tenemos experiencias de estudiantes que han ido a hacer prácticas en proyectos preciosos en Perú, en Brasil. Tenéis muchas más posibilidades y oportunidades tenemos de las que somos capaces de ver en un primer momento. Entonces, de verdad es una invitación. El proyecto Volviendo al Campo está ofreciendo posibilidades de prácticas para el grado de educación social. Escuelas Campesinas está ofreciendo posibilidades de prácticas para educación social, algunos grupos de acción local y muchas más que no están ofrecidas, pero que podemos abrir en función de que se quiera, ¿no? y que se generen espacios de aprendizaje mutuo. Sí, ¿puedo intervenir? Muchas veces vemos hacia afuera, ¿no? Estás en un país y querés ir a solucionar los problemas de fuera, pero tu propio país tiene problemas adentro. Y lo mejor que creo que podemos hacer, tanto por el crecimiento personal como el crecimiento laboral, es trasladarnos a otros territorios, ver qué es lo que pasa, ser parte de esas problemáticas y ser parte de esas soluciones. Yo también coincido de que en el campo, aquí en la zona rural, hay diversidades de situaciones, diversidad de gente y muchas cosas que trabajar. Y sobre todo un contacto súper humano con la gente, tanto la gente mayor como niños, como inmigrantes y con lo que se trabaja, y con el medio ambiente también. Tienen un patrimonio riquísimo, cultural y natural, que hay que conocerlo para poderlo valorar. Así de que nosotros invitamos también que vengan la gente joven, porque también necesitamos aportaciones que vengan de otros lugares, experiencias que vengan de otros lugares para nosotros poder aprender también. Entonces, bienvenidos. Creo que... No, es simplemente por alusiones. Claro que la gente tiene que vivir donde quiera, faltaría más. Hombre, ese es el sueño de todo ser humano, ¿no? Que quiera vivir. Pero no podemos obviar que lo mismo que sucedió con nuestras gentes del campo, que les vendieron la moto de que en la ciudad se vivía mejor, pero nunca les dijeron que se necesitaba un montón de millones de mano de obra barata que tenía que salir del medio rural, eso nunca se lo contaron. Pues ahora el sistema necesita, Europa no sé cuántos millones de inmigrantes necesita para que su economía siga funcionando. Entonces eso no lo podemos obviar en el debate, ¿no? Porque esa es la nueva esclavitud del siglo XXI, desde mi punto de vista.
¿sabes? Entonces, por supuesto, que cada uno viva donde quiera, pero sin obviar eso, ¿no? Y hay una planificación de destruir comunidades, de destruir y de expulsión, sobre todo del campesinado mundial, del campesinado mundial. Hay una planificación por parte del sistema. Y eso no hay que obviarlo. Y después que cada uno viva donde quiera. Sí, yo creo que vos acabas de decir algo bien importante, lo has dicho varias veces. Hay una necesidad de saquear las zonas rurales para un bien del sistema en el cual se benefician unos pocos. Y está en nosotros en hacer resistencia o dejar que eso ocurra. Y está en nuestras manos. Bueno, pues nada. Muchísimas gracias a los participantes en la mesa redonda, al público y bueno, pues nada, hasta la sesión de la tarde entonces. Gracias.